Cuando Lola Flores falleció en 1995, España lloró la pérdida de la faraona, la legendaria artista que dejó una huella imborrable en la cultura. Pero nadie pudo prever la tragedia que seguiría solo 2 semanas después. Su amado hijo, Antonio Flores, un talentoso músico por derecho propio, fue encontrado sin vida, incapaz de soportar un mundo sin su madre. ¿Fue el destino? ¿Una desgarradora coincidencia? ¿O algo más profundo, un vínculo inquebrantable entre madre e hijo que ni siquiera la muerte pudo romper? En este video, exploramos la trágica y emotiva historia de Lola Flores y Antonio Flores, dos vidas llenas de pasión, música y un final que dejó a España en shock. Lola Flores, la increíble vida de la faraona del folclore español. María de los Dolores Flores Ruiz nació el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera, Cádiz. Sus padres, doña Rosario, una costurera y ama de casa, y don Pedro, un camarero, provenían de orígenes humildes, pero recibieron con alegría a su primera hija. Tenía tanto pelo que se lo podías atar en una coleta, recordaría su madre con orgullo años después. Apenas 3 meses después del nacimiento de Lola, doña Rosario quedó embarazada de nuevo. Sin embargo, la bebé nació prematura a los 6 meses y tristemente falleció 3 días después. Desde muy pequeña, Lola tenía un brillo especial. Con solo 9 meses, ya bailaba sobre la barra de la taberna de sus padres, cautivando a todos a su alrededor. Pero caminar era otra historia. Prefería que la llevaran en brazos. Lola era una niña vivaz, enérgica y de carácter fuerte, inquieta, juguetona y llena de personalidad. Tenía un instinto natural para el drama, un gusto por la travesura y un temperamento que ya anunciaba a la leyenda en la que se convertiría. Manolo, un hermano para jugar. A los 5 años, Lola empezó la escuela, pero nunca fue su lugar. Permanecer sentada durante horas no iba con ella, y los libros jamás la atraparon como lo hacía la música. En cuanto escuchaba una melodía, se perdía en ella. Tenía un don natural para el espectáculo. Memorizaba canciones sin esfuerzo y las interpretaba en la modesta taberna de su padre, robándose el protagonismo desde pequeña. Traviesa y llena de energía, Lola soñaba con tener un hermanito con quien jugar. Ese deseo finalmente se cumplió cuando tenía 11 años. Para entonces, la familia se había mudado a Sevilla, donde administraban un bar mucho más grande, y la emoción de Lola fue inmensa cuando nació Manolo. Se convirtió en su protectora, casi como una segunda madre, aunque su pasión por el canto y el baile nunca se apagó. Se presentaba en bares y tabernas sin descanso, hasta que una maestra descubrió su talento y le dio un nombre digno de los escenarios. Lola Flores, Imperio de Jerez. Era una época difícil, marcada por las cartillas de racionamiento y un país aún golpeado por la guerra. Poco antes de que terminara el conflicto, nació su hermana menor, Carmen. Otra Flores que también dejaría su huella en el mundo del espectáculo. A los 14 años, Lola ya era una joven segura de sí misma, consciente de que grandes cambios estaban por venir. Se unió a la compañía de variedades de Mary Paz y, en Jerez, cruzó caminos con la compañía de Manolo Caracol. Ya corrían rumores sobre una joven explosiva que movía las manos y los pies como nadie. La química entre ellos fue instantánea, pero el destino tenía otros planes. Aunque bailaron juntos una vez, su padre, don Pedro, se negó a dejarla ir de gira con la compañía. Pero el gran salto de Lola estaba a la vuelta de la esquina. El productor Fernando Mignoni la vio actuar y, al reconocer su estrella, la eligió para Martingala, su primera película, ofreciéndole 8,000 pesetas por el papel. El sur empezaba a quedarle pequeño a sus ambiciones, así que la familia Flores hizo las maletas y se trasladó a Madrid. La capital se convirtió en la plataforma de lanzamiento de su carrera. Se formó en la Academia del Maestro Quiroga, quien no solo la apoyó económicamente, sino que también la ayudó a pulir su presencia escénica. Gracias a él, consiguió su primer contrato en el norte, aunque no salió como esperaba.
Fue un fracaso total. Lejos de rendirse, regresó a Madrid y logró un puesto como telonera en el Teatro de la Zarzuela. Desde allí, se abrió camino hasta el mítico Paralelo de Barcelona, donde cantaba los éxitos de Estrellita Castro, acompañada por un joven guitarrista conocido como El Pescailla, un nombre que, con el tiempo, se volvería inseparable del suyo. Su tiempo con el productor Cesario González. A pesar de las dificultades económicas, Lola nunca perdió la esperanza. De regreso en Madrid, consiguió un pequeño papel en Un alto en el camino, 1941, su segunda película, gracias al director Julián Torremocha. El papel le valió 13,000 pesetas, un avance respecto a su film anterior. Poco después, subió al escenario del Teatro Fontalba en Madrid, protagonizando la obra Cabalgata. Fue allí donde interpretó Lelele, una canción que la catapultó a la fama y le consiguió su primer contrato discográfico. Para 1951, la relación personal y profesional de Lola con Manolo Caracol había llegado a su fin. Pero justo cuando una puerta se cerró, otra se abrió. Entró en escena Cesario González, el influyente productor que acaparó titulares con un contrato extravagante. Lola Flores firma un contrato por 6 millones de pesetas. Como era de esperarse, los rumores no tardaron en surgir. ¿Era solo un acuerdo profesional o había algo más entre ellos? Lola, siempre rápida con una respuesta ingeniosa, desestimó los chismes con una carcajada. Nada, nada. Siempre he amado el dinero, pero solo para gastarlo. Su primera película bajo la tutela de Cesario fue La estrella de Sierra Morena, 1952, y poco después puso la mira en América. En abril de ese año emprendió una gira por México, donde se convirtió en un fenómeno instantáneo. Allí conoció a Jorge Negrete, cenó con el legendario Mario Moreno Cantinflas, e interpretó su arte ante estrellas de Hollywood como Sid Charisse, Shelley Winters y Ginger Rogers. América quedó cautivada por su presencia arrolladora. Al regresar a España, Lola continuó cosechando éxitos, protagonizando Pena, Penita, Pena, 1953 y Morena Clara, 1954. Luego volvió a los escenarios con el espectáculo Copla y Bandera, escrito por el renombrado trío Quintero, León y Quiroga, que debutó en el Teatro Calderón de Madrid. Su estrella nunca había brillado con más fuerza. Coqueteos con Onassis y Gary Cooper. Lola siguió triunfando en la música con el álbum Ecos de España, que incluía algunas de sus canciones más queridas, como Échale guindas al pavo, El Lerele y Soy Morena Clara. En 1955 regresó a América, donde filmó Lola Torbellino, Maricruz y La Faraona en México. Ese último título, La Faraona, no solo fue el nombre de una película, se convirtió en el apodo que definiría su leyenda para siempre. Lola no solo dejó huella en los escenarios y el cine, sino también en los corazones de muchos admiradores. El torero Gallito y los futbolistas Coque y Biosca fueron solo algunos de los que cayeron rendidos a sus pies, pero quizá el romance más famoso fue con Gary Cooper. Cuando llegó a Hollywood, el legendario actor la invitó a su hotel. Esperando una velada encantadora, Lola se encontró con Cooper esperándola en bata y pantuflas. Sin dudarlo, dio media vuelta y se marchó. Luego apareció Aristóteles Onassis. Podía conquistar el mundo, pero no a Lola. Cuando intentó impresionarla deslizándole un fajo de billetes grandes en el bolso, ella le respondió tajante: «Yo no necesito el dinero de ningún hombre, por muy Onassis que sea». Pero hubo un hombre que sí logró conquistarla: Ricardo Montalbán. El galán de Hollywood quedó prendado de ella, llamándola mi gitanilla. Su romance fue la comidilla de la prensa, tiñendo de rosa las columnas de chismes. Aún así, Lola siempre habló de sus amores pasados con su característico humor, llegando a bromear: «Solo ha habido una virgen, y esa es la Virgen María».
Entonces llegó el año que lo cambió todo, 1957. El 27 de octubre, Lola se casó con Antonio González el Pescailla en la Basílica del Monasterio de El Escorial. El gitano barcelonés, conocido por su increíble talento con la guitarra, logró domar a la indomable, y como Lola nunca hacía las cosas de manera convencional, la boda se celebró a las 6 de la mañana, una decisión deliberada para evitar interrupciones por parte de la familia de la primera esposa de Antonio. Antes de conocer a Lola, él ya se había casado en una ceremonia gitana tradicional y tenía una hija, Toñi. Pero Lola se aseguró de que nada interfiriera con su gran día. Aquel matrimonio no solo unió a dos almas, también fue la unión de tres. Lola tenía 3 meses de embarazo en ese momento, y el 6 de mayo de 1958 nació su primera hija, Lolita. Era una bebé hermosa y tranquila, tan serena que, como Lola bromeó años después, lloró todas las lágrimas que no derramó de niña cuando creció, cuando su hogar estaba lleno de amor, calidez y, por supuesto, música. Cada rincón respiraba arte. Lola disfrutó plenamente de sus primeros 5 meses de maternidad, saboreando cada momento. Pero pronto, los focos volvieron a llamarla, y tuvo que regresar a los escenarios. Orgullosos padres de Lola, Antonio y Rosario. Lola y Antonio continuaron trabajando juntos, protagonizando Échame la culpa. Ese mismo año, Lola filmó María de la O y participó en la obra Luna y Guitarra, mientras seguía grabando discos con el repertorio clásico de Quintero, León y Quiroga. En 1961, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Antonio. Un año después, Lola asumió el papel en la que sería la película más polémica de su carrera, El Balcón de la Luna, junto a Carmen Sevilla y Paquita Rico, la misma Paquita que había sido su madrina de boda. Poco después de terminar la filmación, el 4 de noviembre de 1963, Lola dio a luz a su hija menor, Rosario, quien era su viva imagen. Su hogar siempre estaba lleno de energía, música, risas y amor. Pero, aunque la familia Flores disfrutaba de su tiempo juntos, las carreras de Lola y Antonio a menudo los llevaban lejos de casa. Antes de un viaje particularmente largo a América, Lola dejó una carta en el tocador para su hija mayor, Lolita, con instrucciones sobre qué hacer si algo les sucedía mientras estaban fuera. «Hija, te dejo una carta con todo lo que necesitas saber», le dijo, siempre preparada para lo inesperado. A pesar de sus constantes viajes, Lola nunca dejó de ser una madre dedicada. Gastaba pequeñas fortunas en llamadas internacionales para mantenerse en contacto, colmaba a sus hijos de regalos y se aseguraba de que recibieran la mejor educación posible. A lo largo de los años 40, 50, 60 y principios de los 70, Lola trabajó incansablemente en cine, televisión, teatro y espectáculos nocturnos. Todo el mundo conocía de memoria sus canciones más icónicas: La Zarzamora, Pena, Penita, Pena y El Lerele. No era solo una artista, era un símbolo cultural. Naturalmente, se convirtió en un tema favorito de la prensa del corazón, vendiendo innumerables historias que mantenían al público fascinado con su vida. Pero, a pesar de todo el glamour, Lola nunca olvidó sus raíces. Era una mujer de principios, siempre guiada por sus orígenes. Muchas noches llenaba camiones de juguetes y los repartía personalmente en los barrios más pobres de Madrid, asegurándose de que nadie la viera. Si se cruzaba con un mendigo en la calle, no dudaba en abrir su bolso y darle 5,000 pesetas. Y cuando se trataba de comidas, Lola tenía la costumbre de invitar a tanta gente que solía bromear diciendo: «Parece que celebramos un cumpleaños todos los días». Su corazón era tan grande como su talento, y esa generosidad la definía tanto como su música y sus películas. Don Juan de Borbón, uno de sus amigos. Lola de España, como le encantaba llamarse, estaba en todas partes y conocía a todo el mundo. Reyes,
Jefes de Estado y magnates financieros competían por verla bailar. Pero a pesar de codearse con la élite, siempre fue leal a sus amigos, tuvieran dinero o no. Una de sus amistades más fieles fue Carmen Callero, y Paco Arce, el antiguo propietario de Elizabeth Arden, era como un hermano para ella. Entre sus amigos cercanos también estaba don Juan de Borbón. En una ocasión, llegó tarde a una cena en la que los invitados ya habían comenzado a comer. Pero en cuanto entró en la sala, el padre del rey se puso de pie para saludarla. Uno a uno, el resto de los comensales lo siguieron. Lola tenía ese efecto en la gente. Su mera presencia podía dominar una habitación. También tenía un instinto infalible para conocer a las personas. Con una sola mirada, podía descifrar a alguien. Y cuando lo hacía, solo podían ocurrir dos cosas. O se alejaba para siempre, o se convertían en amigos de por vida. Su casa en la calle María de Molina era un hervidero de energía constante, donde las conversaciones profundas, las fiestas espontáneas y el amor incondicional llenaban cada rincón. Magnates y celebridades se mezclaban con desconocidos que simplemente querían rendirle homenaje. En verano se refugiaba en Los Gitanillos, su hogar en Marbella, donde era una invitada codiciada en las fastuosas fiestas de jeques y príncipes exiliados. Tenía un don para conquistar incluso a las mayores estrellas de Hollywood. Deborah Kerr, Audrey Hepburn y Jules Brenner quedaron prendados de su encanto. Un capítulo difícil. A principios de los años 80, sin embargo, su carrera comenzó a desacelerarse, y la vida le puso varios desafíos difíciles en su camino. El año 1989 fue especialmente duro. Su madre, doña Rosario, perdió la batalla contra el cáncer. Al mismo tiempo, Lola fue sometida a una cirugía de vesícula y luchaba en silencio contra el cáncer que había estado combatiendo durante más de 20 años. Luego, para empeorar las cosas, la Hacienda española la acusó de fraude fiscal por no haber presentado sus declaraciones entre 1981 y 1985. La fiscalía exigía que pagara una multa de 131 millones de pesetas y cumpliera 2 años y un mes de prisión. A pesar de la batalla legal, Lola se negó a dejarse vencer. Con su sonrisa más radiante, viajó a Miami, donde fue homenajeada como estrella invitada en un concierto tributo organizado por Julio Iglesias. Toda la familia González Flores subió al escenario para actuar juntos, bajo la atenta mirada de leyendas como Rafael, Celia Cruz y el Puma. Pocos meses después, el tribunal dictó sentencia. Lola debía pagar una multa de 28 millones de pesetas. Devastada y con la salud deteriorada, tomó la difícil decisión de vender su querido apartamento en la calle María de Molina, donde había vivido durante casi 30 años. Se mudó a una nueva casa en La Moraleja, a la que cariñosamente llamó El Lerele, una abuela dedicada y orgullosa. A pesar de todo, Lola nunca perdió su entusiasmo por la vida. Su mayor alegría eran sus nietos, Alba y Elena, a quienes adoraba. Más tarde, Guillermo se uniría a la familia. Lamentablemente, nunca llegó a conocer a Lola, la hija de Rosario, quien nació después de su fallecimiento. Incluso en sus momentos más difíciles, Lola siguió siendo la mujer que todos conocían y amaban, llena de pasión, resistencia y un amor inquebrantable por la vida. Lola nunca tuvo pelos en la lengua. Durante años, expresó abiertamente su deseo de recibir la medalla al mérito en el trabajo, pero el reconocimiento siempre parecía esquivo. Ya había sido condecorada con la banda de Isabel la Católica y había recibido prestigiosas distinciones en países como Colombia, Venezuela, México, Argentina, Cuba y Chile. Sin embargo, el hecho de no ser reconocida como se merecía en su propia tierra le dolía profundamente. Finalmente, el 1 de julio de 1994, España le otorgó la tan esperada distinción. Pero en lugar de verlo como un cierre de ciclo,
Lola lo tomó como un impulso renovado para seguir adelante con su vibrante energía. Descubrió una nueva pasión, la pintura en estilo naif, y se aventuró sin miedo en el mundo de la televisión. Como presentadora, desplegó su inigualable carisma en programas como Sabor a Lolas, El Tablao de Lola y Ay Lola, Lolita, Lola. Incluso en sus últimos días, seguía delante de las cámaras haciendo lo que más amaba: entretener y cautivar al público. 25 años luchando contra el cáncer. En 1993, su vida fue llevada a la pantalla en El Coraje de Vivir, una biografía en formato de serie que parecía un homenaje a una mujer que llevaba más de 25 años enfrentándose al cáncer. Enfrentó su enfermedad con la misma garra y sentido del humor que la habían caracterizado toda su vida, entrando y saliendo del hospital como si fuera un trámite más. Pero incluso Lola, con todo su fuego, no pudo ganarle al tiempo. El 16 de mayo de 1995, falleció en El Lerele, en los brazos de su secretaria y amiga incondicional, Carmen Mateos. El torbellino de color, como una vez la describió José María Pemán, finalmente encontró descanso. Antonio Flores, el hijo de Lola Flores, que no pudo vivir sin su madre, y murió 14 días después. La familia Flores, el Pescailla, Antonio González, esposo de Lola, junto a sus hijas Lolita y Rosario, sufrió una tragedia inimaginable en apenas 2 semanas, perdiendo a una madre y a un hermano, un dolor que describieron como infinito. En la madrugada del 30 de mayo de 1995, Irene Chamorro, compañera y expareja de Antonio, entró en la pequeña cabaña de El Lerele, la casa familiar, y lo encontró acostado en la cama. Me acerqué, le puse la mano sobre la boca y la nariz, y no respiraba, recordó Chamorro. Descarta la idea de un suicidio, convencida de que Antonio sufrió un ataque al corazón. Sin embargo, la autopsia reveló una historia diferente. Antonio había fallecido alrededor de las 5 a.m., después de consumir una cantidad significativa de barbitúricos, los mismos que usaba para manejar los síntomas de abstinencia de su pasada adicción a la heroína, mezclados con alcohol. Para Rosario, la menor de los hermanos, su madre y Antonio, estaban unidos por un lazo inquebrantable. Mi madre se llevó a mi hermano con ella. Le dijo, ¿te vienes conmigo? Y él respondió, sí, me voy. Siempre decía que cuando mamá se fuera, él no podría quedarse atrás. Lolita, la mayor, compartía ese sentimiento. Él siempre tuvo la luz de nuestra madre, y cuando esa luz se apagó, él fue a buscarla. Un final anunciado por el protagonista. Desde que a Lola Flores le diagnosticaron cáncer de mama en 1972, tomó una decisión firme. Se sometería a quimioterapia, pero se negaba a operarse. Esa elección, junto con la inevitable progresión de su enfermedad, quizás solo profundizó la determinación de Antonio de seguirla cuando llegara el momento. Y nunca ocultó ese deseo. No viviré sin ella. Prefiero recordarla viva, solía decir. Al final, utilizó lo que tenía, píldoras y alcohol, para cumplir esa promesa. El pensamiento de perder a su hijo atormentaba tanto a Lola que, en un momento de desesperación, buscó la orientación de una reconocida tarotista. Anhelando respuestas, le preguntó quién se iría primero, si ella o Antonio, cuya vida había estado en la cuerda floja debido a su adicción a la heroína. «Tú te vas primero», le dijo la tarotista con franqueza. Curiosamente, esa respuesta le dio paz. Sus inicios. Antonio Flores nació el 14 de noviembre de 1961 en Madrid, hijo de la legendaria Lola Flores, conocida como la Faraona, y Antonio González, el Pescailla. Cantante, guitarrista y compositor talentoso, forjó su propia carrera en la música pop, fusionando el pop rock con el flamenco para crear un sonido único. A lo largo de su carrera,
Lanzó 5 álbumes de estudio y participó en al menos 8 antologías, evolucionando desde interpretar canciones de otros artistas hasta escribir y cantar sus propios temas. Su álbum debut, Antonio, salió en 1980 e incluyó No Dudaría, una canción de su autoría. El tema se convirtió en un éxito y ayudó a desviar la atención de su famoso linaje, permitiéndole ser reconocido como un artista por derecho propio. Por supuesto, ser hijo de la faraona le brindó una gran visibilidad en revistas y televisión, lo que impulsó su carrera musical. Pero el mundo del cine también lo llamó. Su carisma natural lo convirtió en un reclamo en la taquilla. Aún así, la música siguió siendo su verdadera pasión. En 1981, con solo 20 años, lanzó su segundo álbum, Al caer el sol. El disco incluyó El fantasma de Canterville, una canción de Charly García, y una versión rock de Pongamos que hablo de Madrid, escrita por Joaquín Sabina. Esta última se convirtió en un gran éxito y consolidó el lugar de Antonio en la escena musical española. Las drogas, ese juego que terminó mal. Las drogas entraron en la vida de Antonio Flores como un juego que rápidamente se convirtió en una pesadilla, tanto para él como para su familia. En 1982 conoció a una mujer argentina llamada Katy y juntos comenzaron a consumir heroína. Su relación fue tormentosa y tras innumerables altibajos, su madre, Lola Flores, logró subir a Katy a un avión de regreso a Argentina. Años después, se supo que Katy había fallecido debido a problemas relacionados con las drogas. Tras ella, Antonio se involucró con la ex Miss Universo Amparo Muñoz, quien también luchaba contra una grave adicción a la heroína. Sus problemas solo profundizaron los de él. En su libro de memorias, La vida es el precio, Muñoz recordó una noche particularmente angustiosa cuando Antonio, en un momento de desesperación, intentó lanzarse desde la terraza del apartamento de su representante. «Tuve que llamar a Lola», escribió. Lola Flores, en una entrevista de 1994 con El Mundo, admitió que la adicción de su hijo casi la destruyó. «Hubo momentos en los que quise tomarme un bote entero de pastillas o tirarme por la ventana. Ya no podía más. Había agotado mi capacidad de sufrimiento. Mi hijo ha estado al borde de la muerte al menos 7 veces. Ha tenido todos los accidentes de coche que puedas imaginar. Y con las drogas, hubo ocasiones en las que prácticamente lo dieron por muerto. A pesar de todo, nunca se rindió con él. No soy una madre valiente», confesó. «Pero las madres aguantamos lo que nos echen. Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Puede ser la madre más dedicada y amorosa del mundo, y no marcará ninguna diferencia. Siempre me enorgullecí de ser la mejor amiga de mis hijos, de asegurarme de que pudieran contarme cualquier cosa. Y siendo Antonio mi único hijo varón, imagínate el drama». Uno de los momentos más intensos entre madre e hijo ocurrió una tarde cuando Antonio estaba en plena crisis de abstinencia. No había conseguido droga y sufría en su cabaña en el Lerele, la casa que su madre le había construido en su finca para tenerlo cerca. Ese día, Lola llegó con droga en la mano. Le dijo que quería probarla para entender qué lo había atrapado, para sentir lo que había destruido su vida. Antonio se negó. Ella insistió. De nuevo, él se negó. Fueron y vinieron hasta que finalmente Lola se marchó con la droga intacta. A pesar de la tormenta, la familia Flores tuvo breves momentos de felicidad. En 1986, Antonio se casó con Ana Villa, y en octubre de 1987 nació su hija, Alba. Logró mantenerse limpio durante un año, pero finalmente no pudo sostener su recuperación. Aunque él y Ana se divorciaron en 1989, ella siguió cercana a la familia Flores, acompañándolos en los difíciles años que siguieron, sus últimos días. Antonio no asistió al funeral ni al entierro de su madre el 17 de mayo. En los días siguientes, ahogó su dolor en alcohol,
bebiendo sin parar durante 9 días. Luego, el viernes 26 de mayo, subió al escenario del pabellón Anaitasuna, en Pamplona. Alrededor de 2.000 personas asistieron al concierto, y cuando la actuación se emitió por televisión, los espectadores lo vieron agotado, con la mano vendada y gafas oscuras cubriendo sus ojos. Aunque su equipo había acordado no hablar de su madre con la prensa, Antonio la mencionó él mismo después del espectáculo. «Lloré cuando murió Camarón», dijo, refiriéndose al legendario cantaor flamenco Camarón de la Isla, fallecido en 1992. «Se fue un genio, y ahora lloro porque se ha ido otro genio, mi madre». 2 días después, el 27 de mayo, Antonio asistió a una reunión en casa del productor Paco Martín, el hombre que lo había fichado para el sello Twins. Martín recordaría más tarde que toda la velada estuvo marcada por la presencia de Lola en sus conversaciones. Para el 29 de mayo, Antonio estaba en el Lerele, la finca familiar, rodeado de seres queridos. Esa noche, el Pescailla, Rosario Flores, Antonio Carmona, Antonio Villa, las hermanas Chamorro y su representante, el Chirla, se reunieron con él. Cuando terminó la reunión, Antonio les pidió a las hermanas Chamorro que no lo dejaran solo, y ellas se quedaron. Poco después, Antonio se cambió y se puso el bañador para ir a la piscina, pero nunca llegó a meterse en el agua. En su lugar, volvió a su cabaña, donde las hermanas lo escucharon roncar y decidieron dejarlo descansar. Nunca despertó. Fiel a su palabra, Antonio Flores siguió a su madre. Por la razón que fuera, la vida sin ella no era una vida que pudiera soportar.